Hola a todos, reciban la más cordial bienvenida a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el volumen de prismas rectos. Antes de iniciar es necesario entender la diferencia entre dos conceptos muy importantes, el de capacidad y el de volumen. La capacidad se refiere a cuánto le cabe a un recipiente. Se mide en litros. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Toma en cuenta tres dimensiones: el largo, el ancho y el alto de un cuerpo. Se mide en unidades cúbicas, que puede ser metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico u otro. Todos los objetos poseen un volumen, pero no todos poseen capacidad. ¿Cómo vamos a identificar qué objeto tiene volumen y qué objeto tiene capacidad? Un objeto que posee capacidad es recipiente, es decir, es posible almacenar algún líquido dentro de él. Además, el volumen se mide siempre en unidades cúbicas, mientras que la capacidad se mide en litros. Tenemos aquí algunos ejemplos de objetos. Podemos mencionar que todos los objetos poseen volumen, pero no todos poseen capacidad. Por ejemplo, la botella, el vaso, la olla, el contenedor, la cubeta y la caja tienen volumen y al mismo tiempo tienen capacidad, porque es posible almacenar algún líquido o algún sólido como arena o grava dentro de ellos. Por otra parte, el resto de los objetos sí poseen volumen, pero no poseen capacidad. No es posible almacenar algún líquido en ellos. Un prisma es un sólido o un poliedro que tiene la característica principal de poseer dos bases exactamente iguales. Estas bases tienen forma de cualquier figura plana, como puede ser triángulo, cuadrado o cualquier polígono de 5 o más lados. Sus caras laterales son rectángulos y posee una altura, aristas y vértices. Existe una clasificación para los prismas. Podemos encontrar prismas rectos y oblicuos de acuerdo a la orientación de sus caras, o podemos encontrar prismas regulares o irregulares, esto de acuerdo a la base que tengan. Dependiendo de la base que tenga el prisma, es el nombre que recibe. Por ejemplo, el prisma que tiene como base un triángulo recibe el nombre de prisma triangular. El prisma que tiene como base un cuadrado recibe el nombre de prisma cuadrangular. El prisma que tiene como base un pentágono recibe el nombre de prisma pentagonal, y así sucesivamente. Para calcular el volumen de cualquier prisma recto, basta calcular el área de la base y multiplicarla por la altura del prisma. Es importante mencionar que el área de la base cambiará de fórmula dependiendo de la forma que tenga la base del prisma. Es decir, si se trata, por ejemplo, de un prisma triangular, para calcular el área de la base voy a utilizar la fórmula base por altura sobre 2. Sin embargo, si se tratara, por ejemplo, de un prisma cuadrangular, es decir, que tiene como base un cuadrado, voy a emplear la fórmula lado por lado para calcular el área de la base. Vamos a resolver un ejemplo. Calculemos el volumen del siguiente prisma pentagonal, cuyos datos son los siguientes: la altura 8 centímetros, el lado de la base igual a 2 centímetros, es una base pentagonal, 5 lados, y el apotema, al tratarse de un polígono, es igual a 1.38 centímetros. Las fórmulas a emplear son la fórmula para el volumen de prismas rectos, base por altura, área de la base por altura, y la fórmula para el área de los polígonos, perímetro por apotema sobre 2. Muy bien, ahora en la sección de operaciones, lo primero que vamos a hacer es calcular el área de la base. Para ello, primero es necesario obtener el valor del perímetro. Lo puedo obtener de dos maneras diferentes: sumando los 5 lados, que me dará como resultado 10 centímetros, o multiplicar el número de lados del polígono, 5, por la medida del lado, 2 centímetros. Entonces, 5 por 2 centímetros me da como resultado 10 centímetros, que sería el perímetro de la base. Ahora, vamos a calcular el área de la base. Multiplicamos el perímetro por el apotema. 10 centímetros por 1.38 centímetros, 13.8 centímetros cuadrados, unidad de área.
Ahora, si esto lo dividimos entre 2, obtenemos como resultado 6.9 centímetros cuadrados. Esa sería el área de la base. Ahora vamos a calcular el volumen del prisma. Para ello, multiplicamos el área de la base, 6.9 centímetros cuadrados, por la altura del prisma, 8 centímetros. Obtengo como resultado 55.2 centímetros cúbicos, que sería el volumen de prisma pentagonal. Es importante mencionar, por hacer una comparación, si se tratara de un vaso, ¿sí?, y me pidieran calcular la capacidad de este vaso en mililitros, es importante recordar que un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Por lo tanto, puedo decir que este vaso sería un mini vaso, el cual tendría capacidad de 55.2 mililitros, dado que la equivalencia de centímetros cúbicos y mililitros es 1 a 1. Vamos a revisar ahora el volumen de un cilindro. El cilindro no es un prisma, sin embargo, la fórmula para obtener el volumen es prácticamente igual al de los prismas rectos. Es decir, para calcular el volumen de un cilindro, calculo el área de la base y lo multiplico por la altura. Sin embargo, el área de la base, al ser circular, utiliza la fórmula pi por radio al cuadrado para obtenerse, donde el valor de pi lo emplearemos como 3.1416, valor aproximado. El radio en este caso está indicado explícitamente y es de 5 centímetros, pero en ocasiones, por ejemplo, me dan el valor del diámetro, es decir, esta línea está completa, y para calcular el radio es necesario obtener la mitad del diámetro. La altura del cilindro es igual a 10 centímetros. Haciendo los cálculos, primero obtengo el área de la base. Entonces digo área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. El valor de pi es 3.1416. Radio 5 centímetros, pero lo tengo que elevar al cuadrado. 5 centímetros al cuadrado significa 5 centímetros por 5 centímetros. Al hacer esta multiplicación obtengo 25 centímetros cuadrados. Al multiplicarlo por el valor de pi, obtengo 78.54 centímetros cuadrados. Este es el área de la base. Ahora es necesario multiplicar el área de la base por la altura del cilindro, que es 10 centímetros, con lo cual obtengo 785.4 centímetros cúbicos.